Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 2 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que ustedes y yo entendamos y recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad viva y eficaz, como dice allí en Hebreos capítulo 4 del versículo 12 al 13. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame que prepare nuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos y que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, seamos perseverantes en ella y demos mucho fruto, un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. Pero Jesús les replicó: Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto,
Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 30. El Evangelio del teólogo. El Señor Jesucristo se manifiesta. Él es Dios, Él es Hijo de Dios y es Dios. Y también Él presenta su obra, se manifiesta la obra del Hijo de Dios. En el versículo 17, es la continuación del Evangelio del día de ayer, dice: pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Recuerden que Jesús, en el Evangelio de ayer, Jesús curaba al paralítico de 38 años que estaba en la piscina de Betseba. Entonces Jesús lo había curado, lo había mandado a tomar su camilla e irse a su casa. Al ver de ahí los fariseos que guardaban la ley del Antiguo Testamento, y una de ellas era de guardar el día sábado, no podían llevar en día sábado ninguna cosa que vayan llevando cargado. Por ejemplo, dice en Jeremías 17:21. Entonces ellos le dicen al hombre paralítico que eso no te está prohibido, no te está permitido hacer. Y él le dice: quien me curó me dijo que lleve la camilla. Entonces luego, cuando él les revela a ellos que fue Jesús quien los curó, entonces ellos buscan la manera de atraparle a Jesús, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que hacía curaciones en el día sábado. Entonces, en esto va la continuación del día de hoy. Jesús les dice: mi Padre trabaja y yo también. Y aquí viene otra controversia, porque entonces ellos, recuerden, no creen en Jesús, no creyeron en Jesús, en el ungido de Dios, en el enviado de Dios. Según los judíos rabinos hasta el momento, siguen esperando al Mesías. Para ellos el Mesías aún no ha llegado. Entonces, para que entendamos el contexto de esto, para los judíos rabinos el Mesías aún no ha llegado. Ellos nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Y de hecho, una de las señales que el fin del mundo está cerca es esta: Romanos 11:25 al 27, que los judíos van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es una de las señales del fin del mundo, entre otras. Entonces, ellos no creen en Jesús. Jesús llama a Dios su Padre, y aquí se enciende otra discusión entre ellos. Dice: por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Le querían matar porque hacía curaciones en el día sábado, porque quebrantaba el sábado, porque porque llamaba a Dios su Padre. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, a la vez es Dios, existe desde siempre hasta siempre. Entonces, esto es algo que les cuesta entender. Por ejemplo, a los testigos de Jehová, que al igual que los judíos, no aceptan a Jesús como Dios. Ellos dicen que Él es un Superman, es un gran profeta, pero ellos no aceptan a Jesucristo como Dios. Jesús, allí en Sabiduría capítulo 2, versículo 16,
dice, él se aparta de nosotros como apartarse de cosa abominable, de lo oprobio, y llama a Dios su propio Padre. Eso ya estaba profetizado. Pero los hermanos separados han quitado de sus Biblias el libro de la sabiduría. Por eso es que les falta mucha sabiduría para comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva. Entonces, al Jesús proclamarse Hijo de Dios, llamar a Dios su Padre, el hacerse igual a Dios, eso a ellos les da más rabia, porque ellos, en lugar de creer en Jesús, que es el enviado de Dios, ellos conocían la escritura del Antiguo Testamento, lo que fue escrito por Moisés, los profetas, aunque estudiaban bien, estaban ciegos para darse cuenta que tenían al mismo Señor Jesucristo enfrente de ellos. Puede suceder a nosotros que estudiemos bastante, nos gusta estudiar de la fe, nos guste leer libros, nos gusta leer la Biblia, pero una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que uno lleva a la acción. Ellos tenían conocimiento, pero ese conocimiento no llevaban a la acción. Por eso el mismo Señor Jesucristo les rechazaba de una manera bastante dura. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, le llamaban en Mateo 23. Y decía, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que hacen, porque ellos decían una cosa y hacían otra. Entonces estos, al escuchar que Jesús se proclama Hijo de Dios, le quieren matar. Y aquí tienen un texto clave para cuando los testigos de Jehová les pregunten si Jesús es o no Dios. Aquí dice que Jesús es Dios y Dios es su Padre. Y dice lo querían matar porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús es Dios fácilmente. Entonces es muy importante, porque el deber de un cristiano es ser cristiano en 5 pasos, digamos así. Uno, el conocer nuestra fe, porque si no conocemos, si no conocemos, ¿cómo vamos al segundo paso, que es celebrar nuestra fe? Y eso nos lleva al tercer paso, que es vivir nuestra fe. Y en la confirmación, todo bautizado se acerca más íntimamente a la iglesia, recibe una gracia especial del Espíritu Santo, se convierte en un discípulo auténtico de Jesucristo para extender la fe. No hay que quedarnos con ese tesoro que Dios nos ha dado, sino que hay que extenderlo, hay que llevarlo a más personas. Eso es deber común de todos los confirmados, no solamente un obispo, un sacerdote, un catequista, evangelizador, no. Eso es deber de todos los confirmados, de vivir la fe, de conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe, o sea, llevarla a otras personas, y también defender la fe. Eso es obligación de todo cristiano. ¿Dónde lo dice? El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Entonces, esto es lo que a veces nosotros los cristianos tenemos un desbalance. Puede ser que nos dediquemos a conocer la fe, pero no la celebramos, no participamos de los sacramentos, no la vivimos a la doctrina social de la iglesia. Peor aún, no la extendemos, y peor aún, no la defendemos los confirmados. Pero eso no es algo que uno puede decir, oh, bueno, yo voy a agarrar esta parte que a mí me gusta, a mí no me... No, esos 5 pasos es lo ideal para todo cristiano. Con el bautismo, recuerden que nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, para conocer la fe, celebrarla, y ¿para qué? Para vivirla, sirviendo a los demás. Como dijo Jesús en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan a Él, sino ha venido Él a servir a los demás. Entonces muy importante, muy importante. Nos hacemos sacerdotes, ¿para qué? Para celebrar la fe, participando ¿de qué? De los sacramentos. No hay sentido en uno decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, y no participar de los sacramentos, del sacramento especialmente en esta cuaresma, de la reconciliación, del sacramento de la Eucaristía.
Entonces no hay sentido mucho en eso. O puede alguien decir, yo conozco la fe, sé que hay que confesarse, sé que esto, sé que el otro, sé que hay que estar en la iglesia que Jesucristo fundó, pero solamente se queda ahí en el saber. O peor aún, puede ser que alguien conozca, que alguien celebre, si participe de los sacramentos, pero que no viva la fe. Vivir al servicio de los demás, la doctrina social de la iglesia. O hay otros que se dedican solamente a ayudar al más pobre, y eso está bien, no está mal, ayudar al más pobre, al más necesitado, pero en cierto punto caen en un pietismo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de seguir conociendo la fe, de seguir celebrando la fe, solamente la viven ayudando a los demás, y eso está bien. Se han olvidado de extender la fe y se han olvidado de defender la fe. Entonces, ese es el gran desbalance que hay hoy en la iglesia. Hay un desbalance. Estos 5 pasos son esenciales para todo cristiano. Con el bautismo nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para celebrar nuestra fe, profetas para conocer nuestra fe, reyes para vivir nuestra fe, sirviendo a los demás. Y con el sacramento de la confirmación nos convertimos en discípulos auténticos de Jesucristo. ¿Para qué? Para extender, o sea, para llevar nuestra fe y para defender nuestra fe. Me encanta el Evangelio del día de hoy, cómo Jesús, Él les muestra a ellos, yo soy el Hijo de Dios. Ellos endurecen su corazón, no quieren creer. Por eso es que ustedes y yo, al haber sido confirmados y al ser discípulos auténticos de Jesucristo, es importante que nos alimentemos de la palabra del Señor siempre para que así podamos conocerla más, celebrarla más, vivirla más, extenderla más y defenderla más. O no podemos, por último punto, no podemos ser verdaderos cristianos si conocemos nuestra fe, vivimos nuestra fe, celebramos nuestra fe, pero no tenemos el amor o el deseo de extenderla, de llevar a las demás personas. No tenemos el deseo de extenderla ni el amor por defenderla. Entonces, dice alguien, seríamos un desastre de cristianos. Suena duro, pero es que hasta hoy en día no nos han hecho ver desde estos puntos de vista. Pensamos que ya voy a misa y vengo a la casa y cada domingo de vez en cuando oro y así en la mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no, nos falta bastante, mis hermanos. Hay que poner en práctica estos 5 pasos que les doy. Y así cada día podremos, perseverando en la palabra del Señor, seguir conociendo nuestra fe, celebrarla siempre, vivirla siempre, extenderla siempre y defenderla siempre. Muy importante. Entonces Jesús aquí Él se manifiesta, yo soy el Hijo de Dios, y por eso a Él le quieren matar. Al Hijo de Dios le querían matar. También vemos el discurso de la obra del Hijo. Jesús pues tomando la palabra decía, en verdad os digo, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino hace lo que ve al Padre. Este es algo teológico muy profundo de profundizar. Pero si ustedes y yo vemos aquí, como dice en Juan 10:30, Jesús y Dios dice Jesús en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, porque Jesús aprende del Padre. Ahora, muy importante para nosotros los padres de familia, que nos gusta aconsejar bastante, que nos gusta dar consejos a nuestros hijos, muy importante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. En un sentido teologal, Jesús está diciendo que Él hace las cosas junto con Dios. Ahora, para nosotros, también los padres de familia que aquí están y estamos escuchando, quiere decir, como dice por ahí un dicho, las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Es fácil decir a los hijos, haz esto, haz aquello, haz esto y no hagas esto, pero es difícil mostrar uno primero con el ejemplo. Por ejemplo, y
Y si uno le gusta estar siempre gritando y luego los hijos aprenden eso y uno le dice, hey, no grites. O si uno le gusta estar siempre enojado, ya de todo se enoja, fosforito, de no decirle nada. Y después uno, ¿con qué cara va a decir, oye, no seas así a los hijos? Y así en todo, o sea, ustedes me entienden. Así, las palabras mueven y el ejemplo arrastra. Los hijos no hacen ni aprenden tanto de lo que escuchan, pero sí en lo que miran. Muy importante. Por eso tenemos que siempre ponernos en oración en el Santísimo Sacramento del altar, escuchar la voz del Señor. Señor, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo quieres que yo sea un mejor papá, una mejor mamá? Ayúdame, Señor. Ilumíname, dame tu espíritu para que el Señor cada día nos ilumine, así podamos ser mejores padres. Entonces dice, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará cosas aún mayores que estas para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado a manos del Hijo. Por eso es que cuando venga el juicio final, Mateo 25, de 31 al 46, es que Jesús va a venir con sus ángeles en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, por ahí, dice que Jesús va a venir también con sus santos para juzgar a todas las naciones. Y nada más para que nunca se dejen confundir, hay una cosa muy interesante. Una cosa es el fin del mundo, una cosa es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es que se acaba una época, empieza otra. El fin del mundo es cuando ya viene Jesús por segunda vez. Y solo hay dos venidas de Jesucristo. La primera que ya vino cuando se encarnó en la Virgen María, y la segunda cuando vendrá a juzgar a todas las personas, cuando, como dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá. Como dice en Mateo 24:30, todas las naciones se golpearán el pecho al ver el resplandor del Hijo del Hombre. Entonces, cuando alguien les diga, Cristo está aquí, Cristo está acá, que ya viene el fin del mundo, no hay que creerles, no hay que asustarse. ¿Ok? Muy importantísimo. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos honren al Hijo de la misma manera como honran al Padre, porque Jesús es Dios. Ciertas sectas, uno de ellos le mencioné hace rato, los testigos de Jehová, ellos no honran al Hijo como honran al Padre. Honran a Dios, pero al Hijo le tienen como un profeta. Para ellos Jesús no es Dios. Dice, Jesús quiere que todos honren al Hijo igual como honran al Padre, porque Jesús es Dios. Colosenses 2:9. En Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Filipenses 2:6. Siendo de naturaleza divina, Él es igual a Dios. Jesús es Dios. Para que esto les quede claro y nunca nadie les confunda. ¿Ok? Dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. ¿Qué nos invita el Señor? A escuchar y a creer. ¿Pero qué es escuchar y creer? Yo escucho, sí, crees, sí. Cuando ustedes y yo escuchamos y creemos, esto nos lleva a la obediencia, a las obras. Porque es fácil uno escuchar y de pronto emocionarse, de pronto dejar que la palabra de Dios le golpee, y luego cuando vira a la esquina ya se acuerda que hay que seguir viviendo la vida como pagano. No es así. Eso es fácil, pero no es eso lo correcto. Lo correcto sería escuchar la palabra de Dios, orar para que el Señor nos dé la gracia, nos ayude a ponerla por obra, a poner en práctica lo que el Señor nos enseña y ser obedientes a su palabra. ¿Recuerdan allá cuando una mujer le dijo en Lucas 11:28 a Jesús, bienaventurada la mujer que te crió, los pechos que te amamantaron? ¿Qué dijo Jesús? Son más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Escuchar y cumplir, escuchar y obedecer. De otra forma, dijo Jesús allá en Mateo 7, del 21 al 28,
No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga, hay que hacer, el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso, cuando en el juicio final el Señor nos va a juzgar según nuestras obras, según tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, según las obras de misericordia que hayamos hecho. Muy, muy importante. Dice, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Porque ustedes y yo, al escuchar la palabra de Dios y perseverar en ella, podemos alcanzar la meta de nuestra fe, que es el cielo, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice 1 Pedro 1:9. Filipenses 3:20 nos dice que aquí en esta tierra, en cualquier país que estemos, somos migrantes, que nuestra patria, nuestra ciudadanía es el cielo y es allá donde todos queremos llegar. Es esa patria que queremos ganar con nuestras buenas obras, siendo buenos cristianos. Por eso cada día que el Señor nos da de vida es una oportunidad para ustedes y yo amontonar tesoros en el cielo, para que en algún momento podamos estar allá con el Señor si somos obedientes a su palabra. En verdad os digo, llega la hora y estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque el Hijo del Hombre porque es Hijo de Hombre. No os extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de muerte. Está hablando del juicio final. Dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y nos enseña el Señor a no buscar lo que yo quiero. Jesús, siendo Dios, Él dice, yo no busco mi voluntad, no busco hacer lo que yo quiero, sino busco hacer la voluntad de ¿quién? De Dios que me ha enviado. Por eso, ustedes y yo estamos cada día invitados a hacer no lo que yo quiero o lo que a mí me place, sino lo que Dios quiere, sino la voluntad de Dios. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, la oración universal, decimos, hágase tu voluntad. Nunca decimos que sea como yo quiero. Pidámosle al Señor también que cada día ustedes y yo busquemos hacer la voluntad del Señor con nuestras palabras y con nuestras obras. Amén. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe con su poderosa intercesión. Recuerden de darle compartir al Evangelio del día, denle a suscribir, denle me gusta. Y como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.